Vamos a empezar con un invitado que está protagonizando una de esas planchas, es Gilbert Violeta. Muchas gracias, Gilbert, por acompañarnos. Buen día, Fernando, César. Muchos de ustedes lo conocen porque ha sido congresista y una figura muy importante durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, quien precisamente, me imagino que a través de gestiones del propio Gilbert Violeta, es candidato a senador por Lima en esa fórmula. Gilbert Violeta es candidato a diputados y Fiorella Molinelli, que es quien preside esta plancha presidencial y fundadora del partido Fuerza Moderna, que está aliado con Batalla Perú, formando la alianza Fuerza y Libertad. Exacto. Va como candidata al Senado Nacional. Entonces, no me equivoqué. No me equivoqué los nombres. Entonces, por favor, Gilbert Violeta, respóndanos cuáles son los temas principales de su agenda y cómo eso los lleva a llevar a una figura emblemática, puesto que ha sido un expresidente, Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué reivindican a través de la presencia un tanto simbólica de Pedro Pablo Kuczynski? Tal cual, como lo has dicho, Fernando. A ver, nosotros tenemos una primera gran misión política para el Perú, y es cerrar esta década de inestabilidad que se abrió el 28 de julio del 2016, con la falta de entendimientos de las fuerzas políticas de ese momento, ¿no? El ostracismo de la señora Fujimori, de Fuerza Popular, su enorme representación parlamentaria, la incapacidad para llegar a un acuerdo, y que después de eso han venido vacancias tras vacancias, inestabilidad política tras inestabilidad política. Gracias a Dios, en el ámbito económico no nos ha ido tan mal. Sin embargo, nos podría haber ido muchísimo mejor si es que hubiéramos tenido un clima de estabilidad política que acompañe ese clima de bonanza económica que ha tenido el país los últimos años. Nosotros creemos que hay que cerrar ese ciclo, hay que crear condiciones de estabilidad, que el 28 de julio del 2026 sea el inicio de un nuevo y próspero periodo para el Perú. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Lo primero es que hay que darle seguridad a la gente. El Perú está cansado de este enorme clima de inestabilidad que se ha creado y de la inseguridad jurídica, con el incremento de homicidios y de violencia, de extorsiones que parecen no tener solución. Tienen solución, pero no ha habido liderazgo suficiente para poder enfrentar adecuadamente este problema. Esa es la primera, digamos, ahí tenemos una misión general y luego labores específicas, el tema de la seguridad ciudadana y luego, obviamente, el tema de la economía, la mejora de la economía, la mejora del empleo y digamos, generar una dinámica que sea próspera para el país. Y hay un elemento que a mí me gustaría introducir, un tercer elemento que estamos conversando mucho nosotros. Hay alrededor de 300.000 jóvenes que salen cada año de las escuelas, hay alrededor de 1 millón de jóvenes que hoy, a los que se llaman los ninis, ¿no? Porque ni estudian ni trabajan, y parece que no hubiera futuro para esta enorme población de conciudadanos. La pregunta es, ¿qué cosa hacemos los políticos para resolver este problema, para mejorar esta situación? Porque además estamos, digamos, a experiencias de otras partes del mundo, sabemos que son ventanas de oportunidad y que la juventud es una oportunidad para el desarrollo y que tener una masa juvenil tan grande tiene que ser una oportunidad para crecer, no para vivir en el estado en el que estamos. Otros países, el problema que tienen es que tienen muy poca juventud, muy poca tasa de natalidad y se crean enormes problemas con la seguridad social, con la salud, con las AFPs o con el sistema previsional, como se le quiera decir. Aquí tenemos una enorme masa juvenil y sin embargo los tenemos desatendidos y hay que crear una oportunidad. Mira, solamente pongo un ejemplo. ¿Por qué las universidades privadas se han convertido en el Perú en el gran negocio del siglo? Porque la ausencia del Estado para brindar el servicio de educación superior ha creado un vacío y entonces la gente tiene que esforzarse como sea para pagar una universidad, sacrificando muchísimas cosas en la familia con tal de que un hijo pueda llegar a la universidad. Eso creo que hay que poner la lupa, hay que poner la atención en ese tema y ponernos a trabajar.
Ahora, señor Gilbert, el primer punto que usted abordaba decía que el tema de la inseguridad sí tiene solución. Entonces, pero si tiene solución, ¿por qué el gobierno de la señora Dina Boluarte, el actual gobierno, no le dan la solución? ¿Cuál sería el interés, si es que fuese así, de no darle solución a este problema? No sé si sea un interés la palabra correcta. Mira, solamente un primer elemento. El promedio de rotación de los ministros del Interior ha sido 4 o 5 meses. Es decir, los ministros del Interior en promedio no llegaban ni siquiera a cumplir un año de gestión y ya los cambiaban. Lo mismo ha pasado con muchos directores generales de la policía, lo mucho ha pasado con muchos directores regionales. Entonces, si no tienes un liderazgo claro, si no tienes una estabilidad institucional, cualquier plan que se intente desarrollar va a ser, pues, digamos, no va a tener necesariamente buen puerto. Hoy día la República, en uno de sus informes especiales, señala que de los 67, 68 establecimientos penitenciarios que tenemos en el Perú, menos de la mitad tienen bloqueos de celulares, bloqueo de señal. Entonces uno se pregunta, a ver, es una desidia absoluta. O sea, no es un problema de recursos. El Estado peruano tiene recursos, tiene plata, tiene la capacidad financiera para poder cubrir cosas básicas como estas. Ahora, si a eso le acompañas que hay una laxitud en el sistema judicial, procesos judiciales que duran hasta 8, 10, 12, 15 años, es obvio que estás creando las condiciones perfectas para que el crimen en el Perú prospere de una manera increíble y que estos problemas no se puedan resolver de una manera efectiva. Cuando uno mira la cantidad de penales que faltan para poder atender a los reclusos que están hoy día en los penales y que hay un hacinamiento enorme, muchas veces los jueces y el propio INPE prefiere decirles, bueno, váyanse a sus casas, ¿no? Y desde sus casas ya vemos cómo los citamos. Entonces se crea todo un clima de inseguridad ciudadana y un clima para la promoción del crimen organizado en el Perú. Esas cosas hay que cambiarlas, claro. Pero insisto, lo primero, liderazgo. Muy bien, señor Gilbert. Vamos a seguir conversando con usted sobre lo que propone justamente la fórmula presidencial a la cual pertenecen lo que es la Alianza Fuerza y Liona. Señor Gilbert, usted mencionaba, y creo que todos estamos de acuerdo, que el tema de seguridad es el punto más importante que va a tener que combatir el próximo gobierno que llegue justamente a Palacio a partir del 28 de julio. ¿Qué propuestas concretas tienen ustedes en el partido? Por ejemplo, ¿qué leyes deberían aprobarse? ¿Qué leyes deberían sacarse? ¿Qué de concreto le ofrecen a la población, al ama de casa, al transportista que en este momento está pensando acatar el paro el día martes 4 de noviembre? ¿Cuáles serían esas acciones que ustedes empezarían a ejecutar en caso de llegar al gobierno? Sí. César, mira, a ver, yo creo que la primera cuestión que hay que hacer es que hay que revisar estas leyes que ha modificado el Parlamento en esta última etapa, que digamos las han llamado leyes pro crimen, ¿no? Creo que hay que revisarlas, hay que en algunos casos derogarlas, ¿no? Hay que ser. ¿Cuáles derogarían, por ejemplo? Porque imagino que ya las han revisado. Sí, estamos en ese proceso y de hecho esta semana que viene vamos a presentar un informe sobre este plan, ya sobre estas normas específicamente. Pero también insisto, hay que revisar la propia, hay que reformular, hay que modernizar el Código Penal y el Código Procesal Penal. Ahí hay, digamos, unas normas que permiten que sean muy protectoras, muy pro-crimen, iba a decir, pero muy protectoras del crimen en el Perú. Hay que revisar estas normas para poder tener procesos más efectivos. Le tomamos la palabra que van a presentar un informe donde de pronto se va pues a temperar esa narrativa de lo pro-crimen, porque se está usando muy fácilmente para cubrir a varias normas. Ayer escuchaba al fiscal Jorge Chávez Cotrina minimizar algunas de las llamadas normas pro-crimen. Entonces, ¿van ustedes a presentar? Revisarlas y es más, la verdad es que vamos a presentar un proyecto de ley sobre eso, para que se sepa con claridad cuál es el alcance de nuestra propuesta. Lo que quería preguntarles, llevándolos más al terreno de la tecnocracia y del manejo de cierre de brechas, infraestructura, recuerdo que, bueno, ustedes son un partido con una promesa de tecnocracia, puesto que Fiorella Molinelli ha trabajado en varios ministerios. Usted acompañó al gobierno de PPK desde el Congreso, pero me imagino que en el partido van a llevar algunos cuadros técnicos. Entonces, ¿qué es lo que ofrecen teniendo en cuenta que cuando participaron en el gobierno de PPK,
hubo una gran promesa, por ejemplo, de que la distribución equitativa del agua iba a ser uno de los nortes, un gran proyecto emblemático, pero sin embargo más se concentraron en hacer una gran obra de infraestructura como el aeropuerto de Chincheros. Entonces, ¿por qué hacen algunas promesas y luego se dedican a otra cosa? ¿Cómo corregirían esa experiencia histórica? Sí, Fernando, y gracias por permitirme aclarar esto. Lo que pasa es que el aeropuerto de Chincheros, que era una cosa que ya venía del gobierno de Humala y que ni siquiera nace con el gobierno de PPK, fue, digamos, la obra escandalosa, ¿no? Lo que generó una enorme atención mediática. Pero la cantidad de proyectos que se desarrolló en materia de atención de infraestructura, de agua y saneamiento en general fueron enormes. Es decir, comenzaron a desarrollar una serie de proyectos que luego se han venido ejecutando. Mucho se ha terminado en las regiones, no solamente en Lima. Con un gran déficit de es que la brecha es pues bastante grande. La brecha es bastante grande y creo que todavía hay muchísimo trabajo por hacer. Lo que ocurre es que después ha venido como que nos hemos olvidado de la importancia de cerrar la brecha de infraestructura de agua y saneamiento. Los otros gobiernos no han avanzado sobre eso y hay que volverle a prestar atención sobre ese tema. Entonces, el tema de infraestructura es importante porque tenemos infraestructura en materia de agua y saneamiento, pero también tenemos un déficit en infraestructura de educación. Hay muchos colegios que lo mismo que hemos dicho siempre, siguen en el mismo estado. Uno entra a los servicios higiénicos de las escuelas públicas y se da cuenta que el estado es calamitoso, ¿no? Y lo mismo pasa con la infraestructura hospitalaria, aunque en eso hay que reconocer que se ha avanzado también significativamente. Pero en agua y saneamiento hay muchísimo por hacer. Entonces, y son obras que además demoran tiempo, son obras que no se hacen en 1 o 2 años, demoran tiempo porque hay que construir, en el caso de las zonas periféricas, por ejemplo, de Lima y de varias otras zonas del país, hay que construir previamente muros de contención, si no son zonas de riesgo donde no puedes poner nada, cosas de ese estilo, pero hay que ponerle atención al agua de todas maneras. Ese es un tema que no sale de nuestra agenda. De hecho, el plan de gobierno que nosotros estamos presentando al Jurado Nacional de Elecciones como parte del proceso electoral es la versión 2.0 del plan de gobierno de PPK 2016, donde Fiorella Molinelli fue la jefa coordinadora de ese plan de gobierno. Entonces, no es que tengamos, digamos, generando sorpresas sobre nuestra propuesta. Nuestra propuesta es consistente en lo que queríamos, en lo que queremos y en lo que vamos a hacer. Ahora, en el tema de salud y educación, ¿ustedes qué piensan? ¿Que está bien que sigan los gobiernos regionales encargándose del mantenimiento de la infraestructura, construir nuevos colegios y demás? ¿O debería regresar al MINSA y al MINEDU este tipo de responsabilidades? A ver, aquí hay que ser bien cuidadosos con lo siguiente, César. Es obvio que el país necesita ser descentralizado, es obvio que el país necesita respetar las decisiones de los gobiernos regionales y locales, pero también es cierto que se ha creado un enorme ecosistema de corrupción en torno a la infraestructura de hospitales y de colegios en el Perú que se tiene que corregir. Ahora, lo importante es el servicio público. ¿Cómo resolvemos el problema del servicio público? ¿Cómo hacemos que eso ocurra? Que el colegio tenga sus baños limpios, que tenga sus parques limpios, que tenga biblioteca, que tenga, ¿no es cierto?, infraestructura educativa. Todo eso lo importante es que eso ocurra. Entonces, lo que hay que hacer es, hay que entenderse con los gobiernos regionales y hay que tener un plan de desarrollo de infraestructura. Porque lo que está pasando es que, a ver, hay que hacer un balance. La cantidad de obras que hoy día desarrollan los gobiernos regionales y que también desarrolla el gobierno central en materia de infraestructura está terminando en arbitrajes. Y está terminando en arbitrajes por la mala calidad de los contratistas y porque el Estado no es capaz, ni en el gobierno central ni en los gobiernos locales, de ser eficientes en la elaboración de los proyectos de ingeniería para el desarrollo de las obras. Es decir, ya sea en la mano del gobierno central o ya sea en la mano del gobierno regional, los proyectos están siendo frustrados. Entonces, hay algo más que solamente quién lo hace y es cómo se está haciendo, cómo es ese proceso de contratación pública. Una última pregunta y por favor una respuesta corta. ¿Cuál debe ser la mejor relación entre el Ejecutivo y el Congreso? Porque ustedes tuvieron una guerra campal con el Congreso que acabó empujando a PPK a la renuncia al borde de la vacancia por ciertamente un
un tema, una inconducta que se encontró allí, pero que no es el caso. Exponerla sería muy largo. Y ahora estamos en una colaboración de Ejecutivo con el Congreso que se dice que más bien relaja la fiscalización y permite que el Congreso empuje al gobierno a una farra fiscal. ¿Cuál debe ser entonces ese punto medio? Fernando, como es obvio que este Congreso va a ser una vez más atomizado, tiene que haber un pacto político. El Ejecutivo tiene que liderar una promoción de un pacto político con las fuerzas políticas, sobre todo, que son afines en términos ideológicos, políticos, programáticos, para tener un núcleo sobre el cual soportar la estabilidad política del país. Lo que no podemos hacer es tener un Ejecutivo con una minoría marginal, ¿no es cierto?, y con una enorme oposición que haga que no se puedan tomar decisiones. El pacto político, pero un pacto político sobre la mesa, no un pacto político debajo de la mesa, como ha estado ocurriendo con la señora Boluarte y con el propio señor Castillo y luego con la señora, con el propio señor Gerí, que nace de las entrañas del Congreso, ¿no? ¿Qué debiera hacer Gerí para evitar que ese pacto tenga resultados negativos? Mira, lo que ha habido en los últimos años es una suerte de parlamentarismo político. ¿Qué significa eso? Que es el Parlamento quien está gobernando. Y detrás de eso está pues la mano de la señora Fujimori, está la mano del señor Acuña, del señor Pepe Luna, del señor López Aliaga. Todos los que han tenido representación importante en el Parlamento son los que han venido gobernando este país. No se pueden quitar la responsabilidad de eso. Y con los que Fuerza y Libertad competirá en la campaña, porque sin lugar a dudas ellos van a reelegirse para llegar al Congreso. Sí. Bueno, muchas gracias, Fernando. Violeta. Disculpa, Fernando. Una breve consulta, rapidísimo nomás, señor Gilbert. ¿Cuál va a ser el rol del señor Pedro Pablo Kuczynski en esta alianza durante la campaña? ¿Va a tener un rol en específico o solo de candidato? Pedro Pablo Kuczynski es, digamos, un ilustrador, un jefe de plan de gobierno, aunque en términos operativos va a haber otro equipo, porque es obvio que él no puede, hacerse cargo de los detalles, ¿no? Pero es la persona con la que se va a rebotar todas las ideas para el ajuste del plan de gobierno y luego, la idea es que él sea un senador, en consecuencia es básicamente una persona que ayuda a darnos una visión integral de desarrollo, de por dónde avanzar y tomar decisiones adecuadas. Bueno, muchas gracias, señor. Gracias, Fernando. Gracias, César. Violeta, nuevamente. Candidato a primer vicepresidente en la Alianza